Listos para continuar encerrando el día, 3:32 de la tarde. Edwin Rivera Manso, Lourdes Toledo, Yanira Rodríguez. Óigame, y invitado especial está ahora nuestro amigo Eliezer Ronda, que llega aquí los jueves alternos a esta hora, 3:30 de la tarde. Oye, compartiendo un tema que nos gusta mucho, las nuevas generaciones, conectando con ellas. Y estoy seguro que para todo pastor, para todo papá, para todo maestro, mamá que está aquí, este es un temazo. Claro, saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, estoy violeta como Lourdes hoy. Mira, Oye, también. sí. Vamos, voy a hacerle... Creo que voy a haciendo mi anuncio oficial que voy a ser corista de Lourdes. Dale. Sería chévere, las nuevas generaciones No, y las porque nuevas conectando. Estamos en el tema. Ustedes se dieron cuenta como Lourdes ha dicho que ella es de una generación previa a la mía. Sí, pero es que yo no lo niego. Yo estoy orgullosa. Bueno, pero obviamente saludos a todos, qué bueno poder estar aquí. El tema de las nuevas generaciones siempre va a ser significativo para todas las personas que trabajan con un proyecto comunitario. Sí. Evidentemente la iglesia es un proyecto comunitario, como ustedes saben. Nosotros llevamos trabajando con especialidades 625 o 625 hace un tiempo. Este pasado fin de semana tuvimos un eventazo con el doctor Lucas Leis capacitando varias personas. Tuvimos una muy buena asistencia de la iglesia en Puerto Rico, sobre 500 líderes que estuvimos reunidos en Vega Baja en esta oportunidad de capacitarnos para trabajar con el proyecto generacional. Y pues ustedes saben que Puerto Rico en el último año, una de las cosas que ha surgido es que precisamente el índice de natalidad por primera vez se equivalió con el índice de mortandad. Por varios años, pues básicamente siempre era mucho más lo que nacía que lo que moría. Naturalmente, pues el impacto del huracán María, pues fue significativo para el país y aumentó considerablemente del éxodo y de las muertes. Y obviamente pues hace que la natalidad, los nacimientos sean básicamente equivalentes. Además de eso, una de las cosas que nosotros hemos notado, ¿verdad? Como suele ocurrir con las familias jóvenes, pues tal vez antes era más frecuente que tuviésemos una familia que tuviese 3, 4, 5 hijos. Cada vez más podemos tener familias que tienen tal vez 2, como en mi caso 1. O hay algunas familias inclusive que deciden no procrear hijos. Así que sí tenemos una particularidad donde tenemos un vacío o una diferencia poblacional entre las personas que van naciendo versus las que van desarrollándose, las que, como a veces hemos escuchado, que obtienen mejores oportunidades de empleo fuera de Puerto Rico. Así que tenemos una disparidad, algo no equivalente con las poblaciones que van emergiendo en el país. Por otro lado, también la iglesia, yo creo, ¿verdad?, que uno de los temas que a veces son bastante complejos es que sí vemos en algunas ocasiones algún decrecimiento o desconexión generacional. Donde tal vez los que hemos tenido el privilegio de compartir el mensaje con varias congregaciones, con varias iglesias o con varios proyectos de evangelización, vemos que sí hay un buen número de congregaciones activas, pero sí también podemos notar que hay varias congregaciones que la cantidad de personas adultas de más de 50 años supera y rebasa considerablemente las poblaciones que tienen menos de 30 años. Claro. Y pues como es típico, en muchas ocasiones a veces vemos que una iglesia tiene un proyecto bien entusiasta, bien pujante con la niñez, pero algo ocurre en el proceso de adolescencia, de la juventud y específicamente en el momento universitario donde ocurre ese vacío, ¿verdad? Nos perdemos. Tiene un elemento de perderse y esto pues hay que verlo desde una perspectiva sociológica, desde una perspectiva pastoral y desde una perspectiva teológica, porque de alguna forma siempre esas cosas van a estar combinando en todo eso. La Escritura nos habla muchas veces de cómo la generación que precede es importante que trabaje con la generación que le sigue, ¿verdad? Que le prosigue, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos el caso cuando se habla con Josué, en Josué capítulo 1, que le dice a la generación previa, ¿verdad? Dios le dice a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y después le dice, mira que te mando, esfuérzate, te valientes, no temas, porque el Señor estará contigo, ¿verdad? Y este detalle es importante porque eso es cuando ocurre la muerte de Moisés, cuando Josué está sucediendo como parte del líder del pueblo de Israel,
Tenemos el caso cuando Pablo le escribe a Timoteo, ¿verdad? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo de los creyentes a palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Y algunos comentaristas bíblicos críticos dicen que eso no es tanto un comentario de Pablo, sino de la generación de Pablo a la generación de Timoteo que le sigue. Es decir, cómo la generación que le precede va con la que le prosiguen todas estas cosas. Así que hay un detalle bien significativo con el tema de todo esto. Desde la perspectiva sociológica, pues sabemos que las nuevas generaciones, no solamente de esta época, sino básicamente de casi siempre que se van desarrollando en los contextos, tienden a ser un poquito más revolucionaria, con ese espíritu de rebeldía, de cuestionamiento, de preocupación. Y no es para menos que es probable que las generaciones nuevas pueden cuestionar estilos, aspectos del mensaje de la iglesia, preocupaciones con la iglesia. Quizás hay cosas que ya tal vez nosotros hemos superado, quizás como tal vez antes la vestimenta, claro. Tal vez hace 20, 30 años atrás era un elemento más complejo. Quizás hoy ese tema se ha ido superando, de cómo nos arreglamos o cómo nos presentamos, pero probablemente en este caso pues tenemos otros asuntos que tienen que ver más de índole de actividad crítica, de actividad social, de igualdad o desigualdad, de justicia social, etcétera, que genera esas desconexiones con las nuevas generaciones. Yo quisiera que nosotros pensemos en todo esto, y no solamente con el tema de la iglesia, que es algo que obviamente a nosotros como pastores y como estudiosos del campo de la sociología nos interesa, pero también en el caso de la familia puede ser que alguien que nos esté escuchando ahora quizás sea un abuelo o sea un papá, y a veces sienta una distancia bien compleja de cómo conectar con su nieto. O con un sobrino, posiblemente con su hijo, si es el caso de los padres, que sabiendo que estas cosas ocurren también en los escenarios de la familia, que también se dan esos disloques o esos desfases, pero cómo nosotros podemos conectar, y más allá de conectar, cómo nosotros podemos llegar a un espacio que sea razonable. A mí me gusta utilizar esta analogía que usa Larry Osborne cuando habla de que los seres humanos somos como los Legos, ¿verdad? Los Legos, y él dice que los Legos pues tienen conectores, dependiendo si tú alguna vez has utilizado una pieza de Lego, pues los Legos pues algunos tienen 2 conectores, 3 conectores, 5 conectores, hay diferentes tipos de piezas, pero un Lego que no conecta es un Lego que está en el piso y cuando tú lo pisas vas a ver todas las estrellas. Entonces, y es posible que haya algunos Legos o algunas piezas en las actividades generacionales. Osborne dice, cada persona sí tiene la posibilidad de conectar. Quizás no tiene la personalidad para conectar con 15 conectores, con 20 conectores o con 10 conectores, pero al menos todos los Legos, como quiera, aunque sea un conector, tiene que puede conectar con otra pieza. Y lo importante es saber cómo nosotros podemos hacer que esas piezas puedan conectar para que se pueda hacer algo que sea vistoso, que sea adecuado y que realmente sea creativo y sea pertinente. Y yo creo que este detalle es significativo porque posiblemente en el trabajo de la iglesia y en el trabajo pastoral hemos perdido la noción de cómo conectar con las nuevas generaciones que están ahora entre nosotros, con las dinámicas que nosotros tenemos en medio nuestro, porque tal vez no nos hemos tomado el proceso con sensatez y discernimiento de qué podemos hacer para conectar adecuadamente en todas estas cosas. Significativamente, ¿verdad? Nosotros aquí hemos hablado otras veces de las relaciones 5-1, ¿verdad? Versus de 1 a 5, ¿verdad? Muchas veces tenemos un adulto que por cada 5 niños o cada 5 jóvenes, y cómo nosotros podemos tener 5 adultos por cada joven en vez de al revés en todo eso. Ahora, yo quisiera que nosotros pensemos por lo menos en 4 o 5 cosas significativas. Primero, que tenemos que hacer espacio para relaciones significativa. Y este detalle es bien importante en el proyecto de la iglesia. Muchas veces la iglesia no habla de la actividad vocacional. Y cuando me refiero a la vocación es obviamente a qué esa persona se va a dedicar. Y a veces reducimos el trabajo del futuro única y exclusivamente como un aspecto del sostenimiento económico posterior. Es decir, pues yo estoy preocupado por lo que tú vas a hacer con tu vida siempre y cuando y en tanto eso te va a devengar algún sostenimiento para que tú puedas vivir y que puedas vivir y que el principio es razonable, pero detrás de eso
no estriba el sentido de mentoría, de acompañamiento, de relaciones que yo pueda desarrollar, cómo yo puedo hacer de ti un mejor ingeniero, un mejor barbero, un mejor contable, un mejor tecnólogo médico, o alguien que esté relacionado con alguna de las destrezas como de las comunicaciones, etcétera, y no existen relaciones que puedan fortalecer eso, además de ubicarlos en la actividad programática de la iglesia. Se ha encontrado, y esto es bien importante, que por lo menos 60% de los jóvenes, según un estudio de Barna, que permanecen en la iglesia después de los 20 años, encontraron el 60%, ¿verdad? 59% para ser exacto. Imagínate. Que tenían una relación significativa con una persona de 20 años mayor que ellos en la iglesia, que les inspiraba a hacer algo. Miren, increíble. Entonces, lo que Parna dice, estamos hablando de que básicamente 2/3 partes de esa juventud que permanece en la iglesia puede encontrar en alguien de la congregación que le duplica la edad. Algo que le enseñó para hacer algo de la vida, ¿verdad? Y este detalle es importante porque inclusive nosotros podemos replicar este modelo no solamente con los jóvenes, pero podemos modelar también que la juventud haga eso con los adolescentes y con los niños de la iglesia, que es lo que nosotros podemos hacer entre todas estas cosas. Lo segundo, ¿verdad? Dan Kimball en un momento habla de que los jóvenes dicen, ¿verdad? Hay un libro que él escribe que se llama They Like Jesus but not the Church, ¿verdad? En español es Jesús los convence pero la iglesia no. Y sabemos que algo que ocurre en el entorno de las generaciones que van emergiendo es como que hay un apego a la figura de Jesús, pero la iglesia, pues algunos piensan que la iglesia es muy juzgadora, que es negativa, que es hipócrita, que es homofóbica, que la iglesia está dominada por los varones, aunque hay muchas mujeres que la componen, que la iglesia tiene una agenda política porque te van a decir por quién tienes que votar y por quién no puedes votar, que la iglesia piensa que los demás están equivocados y ellos son los únicos que están correctos. Entonces, todas esas dinámicas que ocurren con las nuevas generaciones requiere que de alguna forma pudiésemos trabajar lo que yo llamo una cultura de discernimiento versus una cultura de endoctrinamiento, ¿verdad? Y fíjense, es importante porque la iglesia es parte de la doctrina, pero el adoctrinamiento es cerrado y no le permite discernir. Y para mí, Timothy Keller dice que el discernimiento es la capacidad de nosotros poder saber lo que está bien versus lo que está correcto. Porque no se trata cuando discernimos que es lo que está bien, porque hay muchas cosas que ocurren que no son malas. ¿Es correcto? No sabemos, ¿verdad? Y entonces yo creo que el proceso de desarrollar una mentalidad de discernimiento, y ahí ocurre en el proceso que podamos conversar, ¿qué te preocupa? ¿Cómo tú entiendes todas estas cosas? Poder escuchar, en especialidades decimos que las preguntas son tan importantes como las respuestas, porque las preguntas nos llevan a nosotros a poder profundizar en los espacios que ocurren. De hecho, vemos en varias ocasiones que vienen unas comunidades religiosas donde Jesús y le hacen preguntas y Jesús les contesta con preguntas. Porque más allá de yo decir lo que tú quieres escuchar para saber lo que tienes que hacer, yo quiero invitarte a pensar dónde está ubicada esa cultura del reino. Como cuando Jesús le pregunta con qué autoridad tú haces estas cosas, ¿verdad? Y ahí Jesús, bueno, pues ¿con qué autoridad Juan hacía? ¿Era con la del cielo o era de los seres humanos, verdad? Y obviamente Jesús va respondiendo para comprender el escenario fundamental de lo que es la cultura del reino. Tercero, yo creo que esto es bien importante, aquí le hablo a mis compañeros pastores y pastoras que me están escuchando, ¿verdad? Hay que también empezar a trabajar la mentoría en reversa. Y me explico, ¿verdad? No podemos esperar que ese joven llegue a la adultez para ocupar posiciones de influencia en el desarrollo de la iglesia. Esto es fundamental. La mentoría en reversa es cuando precisamente nosotros le damos el privilegio a esa nueva generación de desarrollar iniciativas y ese mentor no está enseñando desde la plataforma, sino desde el acompañamiento en ese escenario de cómo puede hacer las cosas. Este detalle es bien difícil, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros tenemos la intención de que las cosas queden bien. Y como y no equivocarnos, ¿verdad? Que no seguro, y obviamente yo hago programación, ¿verdad? Yo como pastor pues uno quiere que se escuche bien el sonido, que las cosas salgan bien, que las cosas salgan a tiempo. Que el invitado y todas esas cosas ocurren que llegue bocado como cuando viene el segmento. O sea, todas esas cosas son fundamentales en lo que nosotros queremos, pero
cuando nosotros ponemos al joven en esa tarea protagónica a pensar, no para que sepa si es difícil o es fácil, cuando lo ponemos en el proceso de dirigir y uno va cuidando y formando, él entiende que él es esencial y fundamental y vital en este momento. Exacto. Y no más adelante. Y todos nosotros sabemos que obviamente hay unos procesos de madurez y de paciencia que son fundamentales en los procesos de la vida. Claro. Pero cuando esas cosas se postergan demasiado, llega un momento que no tenemos discernimiento, que es lo que está bien versus lo que es correcto, ¿verdad? Y ya pues tenemos muchos casos de ministerios o de escenarios que por no haber hecho una transición en el momento propicio, pues sin darnos cuenta, el proceso nos llevó a un decrecimiento, a un estancamiento y posiblemente a una anulación del proceso de influencia que pudiese trabajar todo eso. Y para mí, finalmente, yo creo que algo fundamental, ¿verdad? Que es esencial con el tema de la nueva generación y desde la plataforma del Evangelio. Yo creo que cuando Jesús habla con el etíope, el etíope, cuando Felipe habla con el etíope, ¿verdad? Para corregirme. Cuando Felipe habla con el etíope está leyendo algo que no entiende. Él sabe algo de la fe, pero él dice, yo no entiendo nada de lo que está pasando. Él está leyendo un pasaje de Isaías y el ángel le dice a Felipe, acércate y júntate a este carro, ¿verdad? Y ya creo que hay varias cosas significativas ahí, porque el acercarse requiere relación y juntarte, en este caso, quiere decir, móntate en el carro con él. Claro. Tenemos que atravesar los procesos de estas personas para que puedan entender y poder mostrar qué es lo que no se entiende y no sentirnos amenazados por aquello que no se entiende, como si fuera una herejía, como si fuera una persona de inmadurez, como si fuera un asunto de queja, de rabieta, de rebeldía, porque a fin de ya quieren aprender, quieren conocer. Y la mejor manera de enseñar no es una contestación en un estudio bíblico o en una conferencia, sino es en el trayecto que nos montemos en el carro, como es el caso. Y ahí es importante que ocurre lo que pasa en este texto con el etíope, que cuando Felipe habla con él, dice la escritura que desde ahí le enseñó el evangelio de Jesús. Esta generación anhela ver cómo Jesús responde a los escenarios que están presentes en los dilemas, en las incongruencias que notan, en las circunstancias complejas que no pueden entender. Y para eso es importante que nosotros podamos trabajar ese proceso de conexión. El pastor que me está escuchando, el adulto que me está escuchando, el maestro que me está escuchando, el abuelo que me está escuchando, usted tiene varios conectores. Puede ser que no tenga 20, pero al menos puede tener 2 conectores. Posiblemente puede tener 3 conectores. La iglesia tiene conectores y hay personas que son más extrovertidas, hay otras personas que son introvertidas, pero el ser extrovertido no quiere decir que usted conecta más. Claro. El introvertido en muchas ocasiones quizás tiene poquitos conectores, pero puede conectar con gente que precisamente pueda permanecer. La iglesia se fundamenta en ese trabajo de ser un cuerpo y de ser esa gran familia de la fe. Busquemos conectar. Busquemos la manera de que nosotros podamos hacer eso. Yo te recomiendo que vayas a nuestra página de 625.com, donde hay bastante información que puede orientarte, recursos, hay estudios, hay libros que te pueden orientar en todo esto. Hay experiencias de conversaciones o de podcasts que puedes escuchar y conferencias que sin lugar a dudas puede beneficiarte y que pueda ayudarte para que nosotros podamos continuar el proceso de desarrollo, de conexión en las nuevas generaciones y que puedan permanecer para hacer el ministerio y reino de Dios. Oye, y nosotros nos encantaría seguir escuchando de esto, Eliezer, que estas próximas semanas los temas pudiesen abordar esos nombres, características específicas de estas generaciones, fenómenos, porque nos dé espacio para entonces poder ver a conocerles mejor y poder traducir ese mensaje o esa vivencia de la iglesia
a esa nueva generación. Así que, pastor, ¿dónde la gente puede estar en contacto contigo, además de la plataforma de claro, 625? Claro, soy pastor de la Iglesia de Discípulos de Cristo Metropolitana, ahí ubicado en el reparto metropolitano, en la esquina de Diego con la Américo Miranda. Se pueden comunicar con nosotros al 781-2171, que es el número de teléfono de nuestra oficina pastoral, 781-2171. Puede acceder a nuestra página de internet, que es icdcmetro.com, y ahí mismo en Facebook, ICDC Metro, puede ver toda la información de las actividades, las iniciativas que hacemos en la iglesia para compartir con las nuevas generaciones también. Oye, muchísimas gracias al pastor Eliezer, y usted quédese con nosotros, esto se pone mejor. Por ahí llega nuestro amigo Moisés Román, viene con la Biblia hoy, con un temazo espectacular, no te lo pierdas.